Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas de Comunidad Cristiana Redención. Nos encontramos ya en este jueves de Salmo nuevamente acompañándolos desde aquí. Esperamos que donde quieran que estén también nos puedan ir acompañando. En esta ocasión me encuentro con mi hermano Fiber Galvis, que amablemente ha recibido esta invitación para acompañarnos en esta noche. Mi hermano, muy buenas noches. Mi hermano, muchas gracias, gracias por la invitación. A ustedes ahí en casita, juiciosos, después de un día arduo de trabajo, eh, ver la ayuda de nuestro Señor, porque sabemos que necesitamos eso para nuestra ayuda diaria, ¿no? Sí, señor. Vamos a ver unos tips que el Señor ha puesto para nosotros, para seguir nuestro día a día. Entonces, gracias mis hermanos por estar ahí conectados y nada, mi hermano. Estamos en sus manos. Entonces, estamos en manos del Señor. Y luego en las suyas. Entonces vamos, mis hermanos, a dar en esta noche unos breves comentarios acerca del Salmo 28. Les pedimos que se vayan ubicando en el Salmo número 28. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, como decía mi hermano, por este día y para entrar ya a disponernos al estudio de este Salmo. Mi Señor, mi Dios, te agradezco en esta noche que nos permitas acercarnos a tu presencia por medio de tu palabra. Te pido que esta palabra, Señor, que será dicha en esta noche, traiga alimento, Señor, a aquellos que han de disponer sus corazones para escuchar. Que también traiga aliento, Señor, en medio del sufrimiento y la desesperanza que alguno pueda tener. Que traiga ese ánimo, Señor, para aquellos que se encuentran gozosos por tu presencia, Señor, por escudriñar la palabra. Te suplico, mi Dios, que sea cual sea la motivación que cada uno tenga, la palabra en esta noche traiga ese fruto que tú has prometido, Señor, que nos dará a todos nosotros. Queremos introducirnos en este Salmo 28, mi Dios, las experiencias del rey David y cómo le inspiraste a escribir para que quedara plasmado para nosotros, Señor, esta palabra en el día de hoy. Te agradecemos, te pedimos, Señor, que donde quieran que estén nuestros hermanos, nuestras hermanas, tú traigas ese aliento, esa esperanza, Señor, y ese alimento por medio de tu palabra. Exhorta, reprende también, si es el caso, Señor, a cada uno de nosotros por medio de la escritura en esta noche. Te agradecemos como siempre en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mi hermano, entonces por favor regálenos la lectura para entrar ya en materia. Listo, mis hermanos, entonces espero que ya hayan ubicado el Salmo 28 y leemos con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome, no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales y hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a las perversidades de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y cuando mi cántico a- le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Y pastoreales
y susténtales para siempre. Amén. Amén. Bueno, como una introducción de este salmo, su merced puso el 26, ¿cierto? Sí, Con señor. Edgar. Ya. Y nos damos cuenta que hay una especie como de trilogía en medio de lo que David o los compiladores de los salmos decidieron hacer. Porque lo que es el Salmo 26, 27 y 28 presenta unos paralelos bastante notorios. ¿Sí? Es muy probable que David los haya escrito bajo una misma experiencia. Algunos estudiosos piensan que pudo ser la rebelión de Absalón, otros algún problema suscitado dentro del pueblo, porque él nombra mucho el pueblo allí, que el pueblo sea pastoreado, sea bendecido por Dios, que se vea la mano de Dios dentro del pueblo. Quizás alguna enfermedad del mismo David pudo causar esta escritura, pero sea como sea, los paralelos y los vínculos que encontramos expresan que la vida de David se encuentra en peligro, que hay unos hombres que lo están persiguiendo y que eso puede repercutir dentro del pueblo y hacer incluso que el pueblo se desanime y deje de confiar en Dios. Es lo que vemos allí. Está el temor de David por perder su vida, pero más que por perder su vida, dice Derek Kidner, un comentarista que me gusta mucho acerca de los salmos, dice que el temor de David no es tanto en perder su vida, sino en tener una vida que deshonre a Dios. Y es como un buen énfasis que podíamos encontrar dentro de estos tres salmos. David está temeroso de que los hombres malvados triunfen y que él sea de alguna manera deshonrado. Está temeroso de que Dios no lo escuche cuando él le clama. Y está temeroso de que todos estos problemas vengan a redundar dentro del pueblo y que incluso el pueblo se vuelva en contra de David. ¿Señor? Algo que deberíamos tener en cuenta viendo esto, lo que nos guiaba mi hermano ahorita, es que ese debería ser nuestra necesidad diaria. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? Y ver que hay un hecho muy especial que él está haciendo unas actividades que vamos a verlas aquí ahorita más adelante y que debería ser nuestro arreglo, nuestra súplica, nuestras oraciones diarias para llevar en alto el nombre de nuestro Dios. Sí, eso a lo que su merced hace referencia es muy importante porque constantemente nosotros olvidamos de qué se trata la vida cristiana, ¿sí? Pensamos que la vida cristiana es solamente de rituales, un domingo en la mañana, 2, 3 horas, 4 horas, o de reuniones en algún momento, ¿sí? Pero olvidamos que el día a día es realmente nuestra vida cristiana, ¿no? A veces se nos pasa todo el día y no podemos tener un momento de comunión con el Señor. Sí, porque si es de dominical, entonces de pie, sentados, aplaudir, saludar. Y así sería Sí. nuestro día a día, digámoslo así, el domingo. Si no lo vamos a llevar como el día del Señor. Entonces es algo que es bien, bien interesante que lo tengamos en cuenta para nuestro día a día. Que Así no es. sea simplemente el día domingo. Así es. Cuando nos acercamos al Salmo, nos damos cuenta que el bosquejo que pudiéramos plantear es más bien sencillo, ¿no? Digamos, hay un par de divisiones que saltan a la vista de forma natural. Nos damos cuenta que lo que los primeros versículos, los primeros 5 versículos tratan, es de un clamor, es como David clamándole a Dios, pidiéndole al Señor, no solamente por él, sino también, como lo decíamos, el enfoque está bien, bien marcado hacia el pueblo de Dios, ¿sí? Y vemos también un clamor por su vida, porque Dios escuche lo que él tiene para decirle. Pero la segunda parte, los versículos 6 al 9, es una alabanza. David estalla en alabanza, ¿cierto? Él
le propone a su alma, por así decirlo, que se entregue por completo a ver esas maravillas de Dios y que lo alabe por eso. Y juntas partes, la primera parte, la del clamor, y la segunda parte, la de la alabanza, están bien enmarcadas por el nombre de Dios. ¿Sí? Totalmente. Por el nombre de Dios, ahí en el versículo 1 y en el versículo 6. En el versículo 1 suplicándole y en el versículo 6 alabándole. Exacto. No, no sé, mi hermano, si su merced de pronto calificaría este salmo como imprecatorio. Es complejo porque podemos ver que vemos unas súplicas especiales, pero también tiene unas alabanzas de un corazón humillado y un corazón agradecido. Entonces, podríamos enmarcar, si lo pudiéramos enmarcar de uno, entonces uno dice, uno solo, muy complicado, pero es un salmo en el cual podemos decir que es más bien de dos partes. Bueno, sí. Incluso algunos, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita. Porque algunos también, algunos comentaristas que veía decían eso, ¿no? Que esto es como que unieron dos salmos diferentes Ajá. y lo volvieron en uno, pero me pasaba con Wilmar también en el Salmo 27, 27. que parecía que fuera como dos estados de ánimo totalmente diferentes, pero pues concluíamos con el hermano de que en la alabanza, por ejemplo, el domingo en la iglesia, uno puede ver diferentes estados de ánimo en diferentes momentos Momentos. y todo va enmarcado dentro del mismo acontecimiento. Entonces, no era necesario pensarlo de esta forma. Ujú. Bien, entonces entremos ya de lleno, mi hermano, si le parece al bosquejo. Vale, entonces como decía mi hermano, entonces está dos bloquecitos del 1 al 5 y del 6 al 9. Pero, tienen unos pequeños subdivisiones en las Ujú. cuales vamos a empezar a trabajar dependiendo de lo que nos vaya dando la escritura. Así es. Vamos a hacer la primera subdivisión es del 1 y 2. Entonces, para que lo tengamos ahí, pongámosle mucho ojo a los versículos que vamos a empezar a desmenuzar de una manera muy, muy corta, muy leve, porque el tiempo ya nos está corriendo y ya se va a secar el arroz. Entonces, mis hermanos, vamos, versículos 1 y 2. Dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú. Semejante a los que descienden al sepulcro, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y vamos a ver que hay unas palabras muy importantes que vamos a ir tratando poco a poco. Y en este caso vamos a empezar a tratar una palabra que aparece en la escritura 195 veces, que es clamor, clamar, a ti clamaré, Ujú. clamé en lo oscuro, ¿sí? Y que está escrita el doble del ruego, Sí. el doble del ruego. Entonces vamos a ir teniendo una visión más amplia de que nosotros casi siempre clamamos, clamaré a ti, oh Jehová, pero casi no rogamos. ¿Y qué es el ruego, mi hermano? ¿Cómo se cataloga el ruego? Pues cuando yo estaba mirando estas, me gusta mucho mirar como las palabras en el original porque le Sí. ayudan a dar sentido a lo que uno está leyendo. Y veía que en el versículo 1 que dice clamo, eh, en la 60 y también en la Nueva Biblia de las Américas, la palabra traduce como solicitar una audiencia, como convocar a alguien para ser oído. Pero ya en el versículo 2 aquí en la 60 dice ruego, en la Nueva Biblia de las Américas dice súplica. Súplica. Hablaba de llamar a gritos a alguien, ¿sí? O sea, es como un grito desesperado por, porque la persona esté atenta o a quien uno esté llamando, en este caso el Señor esté atento, pero lo hace con un grito desesperado. Y no siendo un grito como llamar al perrito que se alejó,
ni tampoco al señor de los aguacates, señor, no, por el contrario, él arranca y dice, a ti clamaré, oh Jehová, con un respeto especial, porque él sabe que es su señor y Ujú. le habla con la autoridad que él se merece, aún siendo el rey, Sí, él siendo el rey. O sea, no había ninguna autoridad mayor en el pueblo que él. Entonces eso nos ayuda a ver que él siendo un rey se dirige al Señor y mira a los cielos y dice, a ti, oh Jehová, a ti, mi Señor. Entonces eso nos ayuda a ver eso. Tenemos ahí también arrancando, dice, en la parte B dice, roca mía. Y esta palabra, roca mía, hace referencia al Señor Jesucristo. Porque en quién fundamentamos nuestra vida. O como nos enseñan en las escuelas dominicales, en dónde vamos a fundar nuestra casa. En la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos ayuda a ver y tener una visión más amplia. Aunque en el 27 vemos que también aparece la misma palabra roca. sí, así Pero, es. pero, ¿qué pasa? En el 27 está haciendo un llamado a un lugar, a lo alto, a una roca firme, a una cueva. Entonces vamos a ver esos dos paralelos. Aunque el Señor nos cuida, nos va a tener en un lugar seguro, como lo hace la referencia del 27, acá nos está haciendo referencia al Señor Jesucristo. Y esa palabra en el hebreo es Jehová Tutsuri, que hace la referencia a la roca, al firme cimiento que es el Señor Jesucristo y que está jugando a favor de nosotros, ¿no? En este momento, porque eso es a lo que nosotros tenemos que ir, a lo que tenemos que aludir, y lo hace con esa referencia al Señor Jesucristo. Con tranquilidad lo podemos hacer. Vamos a tener en cuenta también que hay atributos como el que acabamos de notar, que están dentro de este versículo, que nos van a ayudar a ampliar un poco más el rango de visión de cómo se referenciaba por lo menos el mismo salmista hacia el Señor. En este caso está hablando del Señor Jesucristo como roca, roca mía. Dice, no te desentiendas de mí. Ujú. Veíamos en los profetas menores hace unos años, que decía, no me des la espalda. Ese es un juicio, desentenderse de la voz de su pueblo, es un juicio severo, porque ya no va a tener ayuda, no va a tener socorro, que es como nosotros muchas veces acudimos a él, como ese ayudador que está a favor de nosotros. Y vemos que dice, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. O sea, ya dijo, uy, yo anhelo el día del Señor, Sí. anhelo el día del Señor. Por favor, no permitas que yo sea juntado o contado con los que descienden al sepulcro. Me gusta mucho cómo, bueno, la escritura lo presenta de esa forma, ¿no? Pero me gusta mucho cómo David trae elementos que son tan naturales para él a la hora de escribir, ¿cierto? Por ejemplo, eso que se me se habla ahorita de la roca, de estar allí, digamos, como recordando cuando se metía en esa peña y era protegido, se escondía. Y cómo él puede traer ese recuerdo y Ujú. decir, claro, es que así es el Señor, hermano. O sea, así se presenta el Señor. Como cuando yo estaba escondido allá en esa fosa y Saúl me perseguía o los enemigos me perseguían o algo así. Y así puedo ver ahora al Señor, ahora que ya soy rey, que mi reino está establecido. Ujú. Puedo esconderme en el Señor, ¿sí? Ese, como su merced lo decía ahí, del nombre del Señor, el Tutsuri, puedo refugiarme y estar tranquilo, estar confiado, porque pues
así pase lo que pase afuera de esta peña, afuera de esta roca, pues a mí no me va a llegar nada ni me va a tocar nada. ¿Quién me moverá? ¿Quién me moverá? Es la roca inconmovible. Inconmovible, qué Muy bien, bien. sí, señor. Y me gusta esa parte que su merced está hablando ahí de los que descienden, perdón, al sepulcro. Porque es ese temor del que hablábamos de David, ¿no? Ujú. De ser semejante a los hombres que lo están persiguiendo, de parecerse a esos hombres malos que están buscando su propia vida. Claro, mi hermano. Y que nosotros a veces decimos, estoy en este mundo, pero no soy del mundo. Ujú. Sí, y uno lo deja ahí, pero veámoslo un poquito más allá. Uy, yo no me quiero juntar con estos en el día del Señor. Porque cuando llega el Señor ya, mi negro, llegó y se fue. Y ya no va a haber una luz resplandeciente a favor de nosotros, sino en contra. Entonces ver eso que el Señor permite que nosotros veamos un juicio, o sea, Él de una vez ya está viéndose de una manera escatológica, ya al final, yo espero el día del Señor. Por favor, Señor, ayúdame. Y acude a Él, al que ha cimentado su vida, al que Él reconoció como su Señor, como lo decía en el principio. A- Se dirigió a Él como su A Señor. ti clamo, sí. Entonces lo hace de tal manera que dice, si yo clamo a mi Señor, espero sus promesas, por lo menos en este momento, está hablando unas promesas de, Señor, ayúdame. Y Él fue ayudado. Así es. Señor, socorre mi vida. Le ayudó, socorre su vida. Aparte, perdona mis pecados. Fue perdonado sus pecados y aunque tuvo un juicio, el Señor estuvo a favor de él. Entonces, ver todo lo que podría desenvolver a partir de su vida, de lo que conocemos de él. Sí, hay muchas cosas que no conozcamos del rey David, pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta y es que permite que nos acerquemos a un David que fue pecador y que tuvo juicio. Nosotros también somos pecadores, vamos a tener un juicio, pero tenemos a favor nuestro a la roca inconmovible. Porque si por lo menos vemos en Isaías 38, 17 y 18, habla algo muy similar que podíamos tener en cuenta de qué es lo que está queriendo decir aquí el salmista. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino para bien. Mas tú tuviste a bien librar mi alma, perdón, para librar mi vida del arroyo de corrupción, porque echaste atrás, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará, no te alabará la muerte, ni pueden los que descienden al sepulcro separar en tu verdad. Yo anhelo el día del Señor, cuando Él venga y esté yo delante de Él alabándole. Porque el sepulcro no va a dar lores, no va a dar glorias, ni va a decir esa es la verdad. Complejo, ¿no? Pues es una referencia bien clara la que presenta el salmista ahí en ese sentido, ¿no? Ujú. Porque él dice, Señor, si tú no me ayudas, yo voy a ser igual que esos sujetos. O sea, si tú haces oídos sordos, como le está diciendo, si mis súplicas realmente no van a llegar a ti, pues voy a terminar como uno de esos hombres que me están persiguiendo. David tiene un Dios que es personal. Ujú. El hombre entiende realmente quién es su Señor. Dice, Señor, ellos están en esa condición porque su merced los abandonó, los dejó a sus propios caminos y ahora están buscando mi vida. Y yo lo que quiero, Señor, por medio de este clamor, por medio de este ruego, es que yo no quiero ser semejante a ellos. Ujú. ¿Sí?
Yo no quiero estar ahí. Yo quiero es que su merced les dé su merecido. Páguele conforme a sus obras. Así suave. Sí, Sí. o sea, no me juzgues, como está diciendo su merced, no me Ujú. juzgues con los impíos, Ujú. ¿sí? Si algún juicio de recibir, que sea en este cordero, para él, una sombra y referencia de Cristo. Si ese es el juicio que debe venir, que por favor recaiga sobre el Señor. Perdóneme, ayúdeme, como su merced lo dice. Pero a estos hombres, mi Señor, pues págueles conforme a su maldad. Porque en el versículo 3 me gusta el término que utiliza ahí el escritor, el término raj, para referirse a maldad, que podríamos traducirlo como adversidad o perversidad. No es solamente que los hombres sean malos per se, sino que constantemente están buscando oponerse Ujú. a Dios y oponerse a David. Como, digamos, la evidencia más clara en el Salmo que muestra esta maldad es, estos hombres hablan de paz con su prójimo, Mm. ¿cierto? O sea, ¿cómo se evidencia la maldad? Como si David estuviera aquí sentado y nos diera, miren, ¿quieren saber cómo es un hombre malo? Les voy a decir, es un hombre que habla de paz con su prójimo, pero en el fondo no es así. En el fondo hay algo, gracias, totalmente diferente. Ujú. ¿Sí? Hablan de paz, pero sus corazones son perversos. La hipocresía está marcada allí en medio de ellos. Ocultan esas verdaderas intenciones en su corazón. Eso no es una maldad, simplemente por así decirlo, sino que es perverso, es Ujú. dañino, es insensato en su misma perversidad. Y por lo menos lo que dice mi hermano es claro. Y por eso la importancia de saber a quién escuchamos. Sí, señor. Saber a quién escuchamos. ¿Por qué? Porque hoy vemos púlpitos con iglesias llenas. ¿Y qué pasa con eso? Súper espirituales ahí, pero en el trasfondo de su enseñanza o de su prédica no tiene nada de evangelio. Y lo que hoy tratamos de buscar es qué dice las escrituras, porque eso también debemos tener bastante cuidado, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque ellos se visten súper bien, utilizan corbata, camisa, hasta charoles utilizan, bien brillantes, y casi que levitan, pero ¿qué es lo que realmente en ese trasfondo de lo que están enseñando en ese púlpito están haciendo? ¿Y qué es lo que están haciendo? Es totalmente contrario a lo que nos indica las Santas Escrituras. Dice el salmista, leo aquí desde la Nueva Biblia de las Américas, versículo 4. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Ujú. Págales su merecido. Ah, pero ¿por qué, David? O sea, ¿por qué esos hombres merecen eso? Verso 5. Porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Conforme a lo que su merced está diciendo, de estos hombres malos que se paran en los púlpitos y de cualquiera que nos rodee, Sí. hay como un sentimiento de que los hombres se labran su propio destino, ¿no? De que están ahí por sus méritos, Ujú. de que están ahí por sus capacidades y de alguna manera es así. ¿M? Digamos, si una persona se prepara, pues obviamente va a estar en ese lugar por su preparación, por sus capacidades. Pero el problema es confiar en esas capacidades. El Ujú. salmista le dice al Señor, Señor, págales conforme a la obra de sus manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no reconocieron tus manos en medio Ujú. de sus propias vidas. Entonces, sencillo. Ellos se labran su propio destino. Señor, págales conforme a ese destino que ellos creen que tienen. Porque se olvidaron por completo de tu obra. Se olvidaron por completo de que tú existes. Se olvidaron por completo de que tú estás involucrado
en la vida de los hombres. A veces yo hablo con las personas, en ocasiones en mi trabajo, y uno percibe ese sentimiento de entrada, ¿sí? Sí, sí, sí. No, es que yo estoy donde estoy porque tan. Y no ha podido reconocer a Dios en medio de eso. Recuerdo una vez un tipo me dijo, Dios se encarga de sus borrachitos y de los niños y de las cosas, pero Él no se va a meter en la vida de las personas como para arreglárselas. Eso uno mismo es el que tiene que mirar cómo, cierro comillas. Y queda uno como, bueno, está bien. Queda uno como el salmista, Señor, pues si eso es lo que en Él confía, si ese es su Dios, ¿sí? Sus capacidades, su preparación, pues Señor, págale conforme a las obras de sus mismas manos. Y precisamente ya que su merced tomaba un caso de la vida real, en un empleo que tuve hace unos años, pues yo también hablo con Raimundo y todo el mundo, pero con mi jefe era muy difícil. Y un día estaba el día del niño y que entonces hubo la oportunidad de comprar una Biblia chiquita para niños y un librito, se lo regalé, mire, para sus hijas. Bueno, yo se las entrego. Y le estaba predicando el evangelio, compartiéndole las buenas nuevas, que son realmente buenas nuevas. Y me dice, espere, Fiber, no siga, porque es que mi Dios es mi trabajo. Y pues el Señor en su buena voluntad permitió que saliera de allá súper bien. Y durante un tiempo después sus hijas, cada una se fue para un lado, una tuvo una enfermedad severa y decía la suegra de él me decía, no, es que te toca sacar un billetal para pagarle lo de la niña. Entonces lo traía a mi mente en esa vez. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? Y el domingo escuchábamos el último versículo de Primera de Juan. Sí. No te hagas ídolos. Aléjense, ¿no? Hijitos, aléjense Sí. de los ídolos. Entonces vemos cómo en esta primera sección, en estos 5 primeros versículos, está esa subdivisión de la que su merced hablaba, ¿no? Primero, hablando directamente a Dios para que lo escuche, para que oiga su súplica o su ruego, pero también esa justicia que David pide hacia los hombres malos que no tienen en cuenta los hechos del Señor. Y eso de no tener en cuenta los hechos del Señor los constituye en enemigos de Dios. Directos. O sea, es increíble, ¿no? Y incluso lo que su merced dice ahorita, pueden estar en la iglesia, estos hombres, que hablan paz con su hermano, pero su corazón está lleno de perversidad. Alejado. Y que no pueden reconocer que es Dios, no solamente quien les da las cosas buenas, sino también las cosas que entre comillas pudiéramos llamar malas, pero que sirven para nuestra formación. No pueden reconocer que Dios está involucrado en el asunto. Hablábamos al principio de que tal parece haber una trilogía de Salmos 26, 27 y 28. Y su merced ponía en el 26 algo sobre la justicia de David. ¿Lo recuerdan? Él se muestra como un hombre íntegro, como un hombre justo. Y si resulta ser cierto de que la trilogía existe como tal, y de que este Salmo 28 está muy relacionado con el 26. Lo que tenemos que decir entonces es que David es un hombre íntegro, es un hombre recto, es un hombre justo. Recuerdo que ustedes lo plasmaban como en un escenario de un juzgado, de un juicio. ¿cierto? De un juicio, muy bien. Que el Señor como juez llamaba a los testigos y David salía libre, porque las acusaciones no eran verdaderas. Entonces, si resulta ser cierto eso, de que estos salmos tienen relación, tenemos que decir que la justicia de David, ¿cuál es? Que reconoce las obras y los hechos de Dios.
Que nosotros cuando nos paramos frente al Señor y reconocemos que Él es el soberano, que de Él viene lo bueno y lo malo, que de Él viene la salud, la enfermedad o cualquier cosa, entonces somos calificados como justificados. Porque de eso, bueno, sin entrar de pronto por allá en otros temas, de eso es de lo que está hablando el apóstol en Romanos. Cuando va a hablar de la justicia de Abraham, por ejemplo, y se le creyó a Dios. Y esa creencia, esa fe, le fue contada por justicia. Por justicia. Y de David también habla Pablo ahí en Romanos capítulo 4, hablando de esa misma fe. Entonces, entendemos que cuando David se presenta como un hombre justo, no lo hace con base en sus propios hechos, sino por la fe que tiene de creer de que las obras que tiene a su alrededor, de que tanto la protección como la desprotección vinieron de parte de Dios y reconoce en Dios las obras de sus manos. Exactamente. Y mira que en esos 3 capítulos eh, llama al Señor con un atributo que es la justicia. Y esa justicia, pues para este caso, en el hebreo es Sikadnu, que es Jehová Sikadnu, o el Señor es juez, o es justicia. Ya pues. Sí, y inclusive, por lo menos hacía unos años, cuando hablábamos sobre los profetas, hay un profeta que habla mucho de el Señor de los ejércitos. Sí. ¿Sí? Y cuando habla del Señor de los ejércitos, hace también una referencia de justicia. Entonces vemos que el Señor es de muchas formas llamado juez justo. Y ver que en este caso, como su merced lo planteaba, vamos a ver un juez justo dando su merecido, conforme a sus manos, su Sí. pensamiento. Y esa última parte del versículo 5 evidencia ese juicio, ¿no? Porque dice que las obras de los impíos serán derribadas. Es interesante notar cómo David dice, el Señor es la roca, el Señor hizo cosas por sus manos, y estos hombres hicieron cosas con sus manos, pero la obra que el Señor hizo con sus manos permanece para siempre, mientras que las obras que estos hombres malos hicieron también con sus manos será derribada. Por eso el salmista tiene un sostén donde edificar su vida, en la roca. ¿Sí? Como su merced lo hablaba, una referencia al Señor Jesús. Él edifica sobre la roca. Estos hombres edificaron sobre las obras de sus propias manos. Entonces bien nos haría atender ese consejo de David, ¿no? Y dejar de pronto edificar tanto sobre nuestros propios talentos, nuestros propios logros, nuestras propias capacidades, nuestras propias facultades, y empezar a mirar realmente en dónde estamos edificados, como se lo hablaba al principio. Claro, y es que uno tiende a hasta planear su vida de acuerdo a lo que su merced trabaja. Su merced es abogado. Como soy abogado, voy a ser abogado de finca raíz. Sí. Entonces, mejor dicho, ya como tengo ese título, entonces voy a llenarme de apartamentos, casas y punta de litigios. Pero dejaron de lado al Señor, al que realmente provee. Entonces, hoy día vemos muchos abogados conduciendo taxi. Y uno dice, uy, qué fuerte, ¿no? Pero cuando nosotros, como su pueblo, el pueblo de Dios, acude a Él, abre nuestros ojos y dice, ya no es en nuestras manos, en nuestras fuerzas. Me gusta mucho esa palabra que digo, nuestros talentos. Porque podemos creernos muy talentosos en muchas cosas. Pero si esos talentos no son para el Señor, no valen nada. Muy cierto, mi hermano. Bueno, pasamos entonces a la segunda parte de nuestro bosquejo, ¿no? Los versículos 6 al 9. Decíamos que el primero era un clamor, una súplica, con esas dos subdivisiones que su merced remarcaba. Una súplica hacia Dios y una súplica para que Dios castigue, primero para ser oído y después para que el Señor también
actúe sobre los hombres malos. Pero en esta segunda parte entra como la alabanza, ¿no? Algunos comentaristas, como lo decíamos antes, dicen que esto puede haber sido incluido después, Ujú. pero creo que lo que David está haciendo es lo que nosotros muchas veces hacemos. Y es que le pedimos algo al Señor, pero decimos, bueno, Señor, yo sé que su merced me va a ayudar con esto. Y entonces, gracias, porque sanaste a mi hijo o a mi Ujú, hija, y aún el chino allá todavía enfermo. Yo digo, no, gracias, Señor, yo sé que tú lo ujú. vas a levantar. O gracias por esto que me vas a dar. O gracias, Señor, porque en este momento no entiendo esta parte de la escritura, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces es lo que está haciendo David. Él está agradeciendo a Dios de antemano. Es un hombre que tiene la visión puesta hacia En el adelante. Señor. En el Señor, muy bien. Él sabe que que el Señor escuchará su oración. Y en esta segunda parte ya David no se va a ocupar tanto de los hombres malos, de los que se ocupó en la primera parte. Él ahora se detiene sobre sí mismo y sobre el pueblo. El hombre tiene una preocupación especial por el pueblo. Seguramente lo diremos más adelante. Pero como un pequeño, dijo el hermano al principio, un tip. Un tip. David entiende que la unión del pueblo es la bendición de Dios, que Ujú. la unión tribal del pueblo es la bendición de Dios. Y por eso se preocupa tanto porque el pueblo esté unido. Sí, Recordemos que al principio de su reinado él tuvo que reinar en Hebrón un tiempo, ¿no? Porque sí. las 10 tribus del norte no lo No lo reconocían como rey. reconocían. Él solo reinó sobre Judá y Benjamín Benjamín. casi 7 años, porque las tribus del norte querían todavía que un descendiente de la casa de Saúl estuviera sobre el trono. Sobre el trono. Pero David entiende que cuando eso se unió y que la unidad del pueblo va a hablar de que Dios está bendiciendo a su pueblo y se preocupa por esa unión tribal y él, bueno, por allá terminando el segundo libro de Samuel, vemos cómo hace ciertos gestos de paz para que los dos pueblos, o en este caso las 10 tribus y las dos, vengan a ser una sola. Entonces hay una preocupación importante en la mente de David por el pueblo, porque sabe que el pueblo no solamente muestra la bendición de Dios, sino que es representante de Dios. Y porque tiene una promesa de que por medio del pueblo es que va a aparecer el Mesías. Entonces él une todo eso en su mente y dice, bueno, si el pueblo está mal, eso quiere decir que el Señor no nos está bendiciendo. Y si el pueblo está mal, ¿cómo va a aparecer el Mesías dentro de este pueblo? ¿Sí? Entonces Ujú. por eso esa preocupación ahí. Hay algo que me ayuda mucho a pensar en este capítulo. Y es que, como su merced lo decía, hay una transición. Sí, Entonces esa transición es muy acercada a nosotros hoy día en nuestras oraciones. Casi siempre pedimos, Señor, los que no teníamos trabajo, ya tengo trabajo, qué bueno, bendición del Señor. Cuando no hay trabajo, Señor, provee como tú quieras. Y hay una transición, gracias por lo, no tengo trabajo, pero has proveído de una manera especial. interesante, sí, señor. Hay una provisión de la manera especial. Por lo menos en mi caso, no tenía trabajo 3 meses, Ujú. pero esos 3 meses, ni un solo día, nos hizo falta nada. Gloria a Dios. Entonces uno dice, ahí es cuando yo lo acerco a mi vida, creo que mis hermanos allá en la casa lo pueden hacer, inclusive mi hermano acá. Hay muchas cosas que nosotros decimos, falta esto. Señor, están en tus manos, en tu momento, en tu tiempo. Y levanto mis manos, porque aún así faltando tal cosa o tal elemento, el Señor sigue proveyendo o sigue dándonos esperanza. Acá el salmista tiene una esperanza en su corazón, es que al que en el principio oró, que levantó sus manos en una oración especial, porque levantar las manos para ese tiempo era, mejor dicho, la forma más evidente de que su merced está orando o que se está dirigiendo a Dios, Sí, a lo alto, al Sion, a lo que estamos esperando hoy día.
qué bueno es eso, qué buena esa transición que nosotros, aún cuando estamos en esta tierra, sabiendo que somos peregrinos, tenemos ayuda de lo alto. Y que, como lo viene diciendo él, descanso en el Señor. Y como descanso, le alabo. Porque yo descanso en que Él va a hacer su juicio. Que no va a ser oídos sordos a mi oración. Y por eso yo digo, Señor, gracias. Porque tú eres bueno, fuerte, misericordioso. Y acá en este mismo bloque hay algo tan especial que no podemos dejar pasar, que es la fuerza del Señor, la fortaleza. Sí, es Como, cierto. como veíamos al principio, veíamos la roca, pero ahorita vemos su fortaleza. Dice la escritura, precisamente hablando sobre esto, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Amén. Es mi fortaleza y mi escudo. Y volvemos al hebreo. Jehová es mi fortaleza. En hebreos, Cajeil. Cajeíno. Ahora, mi Ujú. escudo. Mi escudo es Meguina. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? No, digámoslo así, abuelo de pájaro es mi fortaleza, es mi fuerza. Él es mi escudo, entonces me cuida. Pero si vemos esto dentro del parámetro que mi hermano nos planteó ahorita, una posible persecución, ¿qué pasa? Uy, el Señor es tan bueno que alumbró los ojos de David y esa oración que él está haciendo, que sabemos que el Señor lo sabía de antemano, era también para su pueblo. Ujú. Si estábamos en combate, en guerra, tenemos la fortaleza, digámoslo así, un lugar, un castillo del cual no van a entrar. O como lo dice el 27 en ese paralelismo, la roca en el cual me puedo introducir para estar seguro. Y el escudo, que si hay un escudo firme, no un escudo de carne de plástico, como los que venden para los niños en octubre, un escudo firme de un hierro que no tenga modificaciones por un golpe. Si estamos en batalla, ese es a donde tenemos que acudir. Debemos acudir a esa fortaleza que aunque lancen piedras incendiadas con fuego y con petróleos, no va a moverla, no la va a deshacer. Va a tener una fuerza de tal manera que nosotros vamos a decir, gracias Señor porque tú has estado alrededor de nosotros. Y no ha pasado ninguno de esos que intentaron lanzar con esas catapultas, como lo hemos visto en películas. No ha pasado nada Sí. de eso y no ha hecho que nosotros temblemos. El Señor, como su merced lo dice, es la fortaleza de David, donde David puede refugiarse. Total. Pero a la vez, el salmista ve, volviendo un poco atrás, cómo derribará a los impíos. Él confió en Dios, ¿sí? Fue ayudado. Y me gusta ver a David así, ¿no? Como un niño, hermano. Glorioso. Sí, como Glorioso. él dice, esos hombres son fuertes, yo también lo Ujú. soy. Porque David era un guerrero sanguinario. Acérrimo. Sí, el hombre se llevaba al que Que fuera por siguieran delante. adelante. Tenía 39 que le guardaban respeto y esos 39, según lo describe la escritura, eran... Recuerda a uno que se le quedó pegada un día la La espada de, espada de la de muerte. tantos filisteos que mató. O sea, tipos que no se amedrentaban por nada y respetaban a David. O sea, eso quiere decir que David era peor que los 39. Pero cuando él llega a la presencia de Dios, hermano, él dice, Señor, yo pudiera acabar con estos tipos, pudiera hacerles lo que yo quisiera.
Pero más bien, Señor, yo voy a levantar mis manos, como su merced dice, sí, voy a adorarlo, a alabarlo a usted. Y su merced encárguese de ellos. Yo no me voy a ensuciar las manos con estos tipos. Yo ya he reconocido que es lo que verdaderamente es mi fortaleza, es mi Ujú. escudo, es mi ayuda. ¿M? Y aunque David está mostrando eso, esa confianza en Dios, también habla, como su merced lo dice, ¿no? De que en la manera que él confió, quiere que el pueblo también confíe. Y esa preocupación del pueblo me gusta mucho cuando David censa al Al pueblo, no sé pueblo. si recuerda ese pasaje, que viene el castigo del Señor, ¿no? Viene el castigo Sí. de Dios y le dice, bueno, eh, David empieza a darse cuenta de lo que está pasando. El Señor le dice, te voy a dar tres opciones, Dios. o los enemigos, o el pueblo, o tu O tu vida. vida Y empieza a ver que el ángel de la muerte empieza a a rodear. rodear y a matar el pueblo y el Señor. Y él va allá a la era de Arauna, donde posteriormente vino a hacer el templo, y sacrifica y dice, Señor, ya para, por favor, ¿por qué los inocentes van a pagar por mí? ¿Sí? Y en los hombres de la Biblia vemos mucho eso, hermano. Lo veo en Moisés, por ejemplo, Ujú. preocupado por el pueblo. Después del becerro, él sube al templo y el Señor le dice, mire, ¿sabe qué? Voy a acabar con este pueblo y de usted voy a empezar una nación. Y él dice, no, Señor, no, Intercede. no haga eso, porque ¿qué van a decir los egipcios y qué va a decir la gente? Su merced es el pueblo, o sea, ellos son suyos. Ujú. ¿Mm? Elías, Señor, yo soy el único que ha quedado, bueno, usted no es el único, papá, pero hay una preocupación especial en Eliseo. Y obviamente todo esto redunda en esa preocupación del Señor Ujú. Jesús diciendo, he venido a cumplir mi obra por mis ovejas, porque son mi pueblo. Y está eso ahí también de parte de David. Y a veces sé que los hombres de Dios y las mujeres del Señor también Ujú. entenderán esta referencia. A veces el Señor le permite a uno ver ciertas cosas dentro de la iglesia, Ujú. ciertas familias aquí, allá, esta persona. Pero lo que hace el Señor es despertando ese sentimiento de uno hacia el pueblo, Tal para cual. que se dé cuenta que uno no está solo y porque es en el pueblo donde el Señor va a evidenciar su gloria y se va a manifestar. El Señor desde el principio nunca se manifestó en hombres individualmente sin el propósito de bendecir el El pueblo. pueblo. La elección es dentro de un pueblo. La glorificación es dentro de un pueblo. La justificación es para un pueblo. Entonces, es eso que el Señor está despertando en David, ¿no? Mire, hermano, mire cómo está esto. Mire cómo va esta gente. Y el salmista dice, entiende y dice, sí, Señor, sí, el pueblo. El pueblo es necesario y queda también para nosotros, ¿no? Cuando el Señor le permita a usted ver algo en alguna familia o en alguna persona o en la iglesia en general, sepa que es con el Ujú. propósito que usted se arrodille e interceda por la iglesia, por el pueblo, por esa persona en específico, para que la gloria de Dios se manifieste en medio de ellos. Y qué bueno eso. Hace unos días hablando con mi esposa, yo le digo la flaquita, hablando con mi flaquita, Qué ternura. ¿usted sabe cómo soy yo? Y resulta que hablamos, mire, esa familia me tiene preocupado. Ujú. No pasa esto con esta pareja. Y no podemos quedarnos simplemente en orar. Dice la escritura que dele el pan. Son las 12 de la noche, mano. No mañana oro por usted. O ahorita oro por usted, no. Mano, ayer. ¿Por qué? Porque en eso, en cosas tan pequeñas que uno dice, bueno, a ver, es la provisión del Señor para esas familias. Lo vimos hace unos años con pandemia y hoy día el Señor ha permitido el grupo de misericordia para seguir trabajando en eso. Porque quizás mi hermano y yo ahorita ya estamos bien tranquilos ahorita vamos a cenar. ¿Ya cenó mi hermano? Antier. Bueno, Ya vamos, interesante, ya interesante. vamos, ya vamos. Entonces, ¿qué tal que ellos
tengan una necesidad de esas. Es cierto. Acérquese, mi hermano. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. ¿Sí almorzó? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué trabajo? No, la verdad no. Mi hermano ya comió. El domingo le gastó una empanada. No, mano. Es para hoy. El Señor en su buena voluntad ha permitido que nosotros oremos por los hermanos que tienen necesidades. Y eso es algo que a mí me llena el corazón poder ver que hay hermanos que necesitan. No porque tengo que orar por ellos, sino que hay cosas que yo tengo una obligación con ellos. A mí me obliga el hecho de saber que son parte de ese cuerpo Sí. para poder compartirles. Entonces, más adelante el Señor va a mostrar algo que deberíamos verlo en las cosas hasta más pequeñas que se ven en nuestra iglesia. Por lo menos mi hermano es una bendición para nuestra iglesia. Eh, la hermana que se sienta al final de la fila y que casi no habla, pero que mantiene en una continua oración por la iglesia, por las actividades de la iglesia, por lo que ha de venir. Esa es la bendición. Entonces hay muchas cosas por hacer. Si hay trabajo, si hay, dice el dicho, trabajo, si hay. Sí. Pero todo esto es lo que glorifica a nuestro Señor. Lo glorifica de tal manera que nosotros decimos hoy, qué bueno es mi Señor. Que por lo menos esa palabra esas dos palabritas que son de guerra, pues, perdón, que se repiten 3 veces en los salmos, esas dos específicas, y haciendo la misma referencia, uno dice, gracias Señor porque lo has hecho en mi vida, en mi hogar, gracias porque lo estás haciendo en redención, lo estás haciendo en la iglesia global, gracias por eso. Entonces hay muchas cosas por las que debemos seguir orando, debemos seguir agradeciendo al Señor porque ha puesto muchos dones para la iglesia. Esos son regalos para la iglesia. Entonces, seguir agradeciendo al Señor. Muy cierto, mi hermano. Y ahí dentro de la composición de ese salmo, dice el versículo 7, lo que su merced decía, ¿no? El Señor es mi fuerza y mi escudo. Y el versículo 8, el Señor es la fuerza de su pueblo. Y Él, hablando del Señor, es defensa salvadora de su ungido. David reconoce que Él es el ungido del Señor, sí. Pero espera en el ungido, en el Mesías prometido, también. Así que era lo que hablábamos ahorita, ¿no? La preocupación de David por el pueblo no es por el pueblo per se, aunque sí, sino por el Mesías que va a salir del pueblo. ¿Mm? Porque él entiende que si el pueblo está en bendición, vendrá a cumplirse esa promesa y termina de manera magistral. Este salmo es, o sea, es glorioso, ese es el término. La conclusión, el versículo 9 dice aquí en la Nueva Biblia de las Américas, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre, ¿no? Es en nuestro último versículo. Como el rey David está compartiendo esta bendición de ser librado, de ser guardado, de ser eh, bendecido por el Señor. Y David no solamente está demostrando que Dios es su defensa salvadora, sino también la del pueblo. Y me gusta mucho cómo él hace ese paralelo, ¿no? Él dice, Señor, por favor, salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Ah, bueno, ¿cómo los va a hacer? ¿Cómo va a salvarlos y a bendecirlos? ¿Cómo va a guardarlos? Primero, pastoreándolos. ¿Mm? Pastoreándolos. Es importantísimo que el pueblo sea pastoreado por Dios y que los resguarde en sus brazos. Nos hablaba antes del lugar santísimo donde él quería estar. Y aunque David tiene un lugar santísimo físico donde estar, y aunque el templo no ha sido construido aún para su época, hay una tienda donde es guardada el arca y allí se encuentra con el Señor. Aunque hay un lugar para él físico,
hay un lugar espiritual también. Y él dice, Señor, sus brazos son mi lugar santísimo. Es increíble, hermano. Por eso ese último versículo contiene esos cuatro imperativos, ¿no? Salva, bendice, Bendice, pastoréalos y llévalos en tus brazos. Allí es donde claramente David nos enseña que es Dios quien sustenta a su pueblo, cosa que no hace con los hombres malvados. A ellos los derriba, dice el salmista. Mientras que con su pueblo Él tendrá un cuidado especial, Él tendrá una protección especial. No ujú. solamente será su roca, no solamente será su castillo, no solamente los resguardará, sino que también se va a encargar personalmente de ellos. Y que mira cómo vemos este bloque organizado. Eh, Vemos que el Señor nos monta ahí Perfecto, sí. una imagen global de una guerra donde necesitan fuerza, necesita un lugar seguro y termina diciéndolo en sus brazos. Y mire cómo, o sea, cómo lo podemos hacer llegar a nuestra mente. Tenemos muchos niños pequeños en nuestra iglesia, gracias al Señor, y casi siempre están abrazados, alzados, tranquilos, y están en el calor de su mamá o de su papá. En este caso, vamos a estar en los brazos del Señor. Y mire que el Señor, David no pide eso para él solo. Dice, a tu pueblo. Él intercede como lo hacían los que mi hermano acababa de notar, sino que dice, a tu pueblo, bendice, cuida, llévalos, bendícelos. Y los lleva, pero ¿cómo los lleva? De una manera cariñosa, un cuidado especial. Ujú. En algún momento veía a una señora que se caía con su bebé y la señora lo que hizo, no soltó el bebé, sino que iba cayendo y ¡tim! Puso su cabeza para evitar que el bebé se cayera, que se golpeara. Eso sí, la señora se rompió la cabeza de una manera horrorosa, pero el bebé estaba intacto. O sea, yo cuando hacía imágenes o en estos días, yo decía, el Señor no va a poner la cabeza, sino que va a poner todos sus dones, sus atributos a favor de su pueblo, que nos va a llevar eh, a lo que muchos hoy esperan, y es ver que el Señor vaya culminando esa transición final, y es lo que nosotros hoy estamos tratando de que ustedes allá y nosotros acá tengamos descanso en el Señor, porque Él nos va a sustentar, nos va a llevar. Y qué más bendición que estar de la mano del Señor, qué más bendición que estar llevados en esas manos. Así es, mi hermano. Y qué contraste que muestra el salmista, ¿no? Bueno, cuando yo digo contraste, o cuando digo perfecto a las ideas del hermano, es porque ya leí el bosquejo que el hermano preparó. Qué contraste que muestra el salmista tan especial de decir, bueno, estos hombres no serán protegidos, serán derribados, ¿sí? Ujú. Y yo tengo una protección especial y quiero compartirla con el pueblo. Y pensaba en esto, que sería de pronto un buen termómetro para nosotros, para medirnos hasta dónde la palabra ha hecho cambios en nosotros. En eso mismo, ¿sí? Le hablo a las personas porque quiero sacar algo de ellas. Les traigo mensajes de paz, pero hay maldad en mi corazón. Realmente lo que quiero es que las personas me den un beneficio, obtener un beneficio de ellos, o voy a las necesidades porque quiero que el Señor sea glorificado cuando responda a esa oración que le estoy haciendo por las personas. Eso es pero magnífico. Sería bueno para que nosotros nos midiéramos, ¿sí? Hasta dónde la palabra ha hecho efecto en mí. Intento buscar provecho o intento que esas personas tengan el provecho de Dios.
Para- Precisamente el domingo, ya cuando se había acabado el servicio, que estábamos todos ahí ya para salir, se me acercó la hermana Delia y me cogió y me abrazó así duro y me dijo, en la actividad yo voy a ir. O bueno, voy a mirar a ver si voy. Pero yo sé que usted ha cambiado mucho. Yo, ay, gracias, mi hermana, gracias. Eso es algo que uno dice, uy, gracias, mi señor. Porque de pronto nosotros de lejos no podemos ver muchos cambios. Pero el Señor permite que otros digan, mi hermano, usted ha cambiado. Y eso es muy beneficioso para el cuerpo del Señor. Tal cual, mi hermano. Bueno, mis hermanos, ya para ir concluyendo, entonces vamos a dar algunas aplicaciones, si le parece. Va. Primero, obviamente, para los no creyentes, tenemos que decir, si hay algún no creyente, alguien que aún no ha rendido su vida a Cristo, que esté viendo este video por providencia del Señor, tenemos que decir que en la medida en que se opongan a los mandamientos y las ordenanzas de Dios, en la medida que se opongan a reconocer que es Dios quien actúa en medio de ellos, pues lastimosamente tenemos que decirlo como lo dice el Salmo, las obras de sus manos serán derribadas por completo. No hay paz para aquellos que se oponen a Dios, sencillamente no la hay. Si usted quiere confiar en sus logros, quiere confiar en sus méritos, quiere confiar en sus facultades, quiere confiar en, en su preparación, que es excelente, puede estudiar en Harvard, en Yale, donde quiera. Y usted puede llegar a la cima del éxito en el mundo. Pero si se opone a los mandamientos, si se opone a confiar de que fue Dios quien lo promovió hasta allí, todo lo que haga con sus manos será derribado. Eso por una parte. Pero también está la otra advertencia, ¿no? Mucho cuidado con estar hablando palabras de paz, con lisonjas, con el fin de sacar algún provecho, porque en su corazón hay maldad, hay perversidad. Lo único que quiere es mirar cómo se aprovecha de la otra persona y entonces viene con palabras amables, con palabras de paz. Mucho cuidado con eso, porque si no reconocen a Cristo como Señor, y si no reconocen que Él es quien está allí, todo eso tendrá un fin. Y es como su merced lo decía, ¿no? Lastimosamente, el infierno espera a estas personas que constantemente quisieron con lisonjas, con palabras de paz, sacar provecho de los otros. Y para el pueblo de Dios, mi hermano, ¿qué opina su merced sobre la iglesia? Ah, bueno, aparte de todo lo que ya hemos dicho. Pues mis hermanos, es un día glorioso porque tuvimos la obra en nuestras manos y vimos un provecho, Ujú. ¿sí? El Señor nos bendijo con una labor, pero nada de esto puede ser mayor a lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que viene haciendo con la iglesia del Señor. Y el ánimo que les damos hoy es, levanten sus manos, acudan al Altísimo, al Señor Todopoderoso, no solo para pedir, sino también para agradecer, para interceder por aquellos que lo están necesitando. Si hay algún hermano que quizás usted haya visto, no, a aquel hermano no lo vi el domingo, solo lo milagrié. Venga, hermano, todavía nos queda viernes, sábado, para echarle una llamadita, para animarlo, porque cuán bonito, hermoso, deleitoso es el día del Señor, que podemos tener ese tiempo de compartir. El domingo tuve la oportunidad de hablar con un hermano, me dijo, ore por mí, ore por mí. Y la verdad eso debe ser lo más bonito que debe tener el pueblo de Dios, es poder orar por otro hermano. Sí, sí, El Señor. punto final de todo esto es la gloria del Señor, porque la gloria no se la lleva a mi hermano porque es un buen orador, Así es. porque es un excelente predicador, no se la lleva a su merced, la gloria se la lleva al Señor allá en las alturas, porque Él es el que
le dio, le otorgó, puso en su merced todos los dones. Y eso pasa con todos nosotros. Amén. Entonces, ese es el ánimo que les damos en esta noche. Y es que sigamos reconociendo al Señor y que le conozcamos para que le podamos alabar como Él demanda. Y Él demanda cosas muy puntuales. Y en esta noche no es la excepción. Entonces, mi hermano, creo que nos queda la mejor parte de esta noche, de esta corta sesión. Creo que nos hubiera gustado más tiempo, ¿no? Nos Tal hubiera cual. gustado más tiempo. Tal cual. Entonces, pues ahí sí, como el cuento, no habiendo más. eh, Despidámonos, oremos al Señor Amén, mi hermano. y pidámosle a Dios como a Dios por nuestras vidas y por las actividades que quedan de esta semana. Entonces, mi hermano, oremos e incline su rostro de una manera reverente al Señor y oremos. Buen Señor, en esta noche queremos darte las gracias. Las gracias porque has abierto nuestros ojos a tu camino, has abierto y perforado nuestro oído, haciéndonos esclavos a tu verdad, esclavos que quisieran nunca irse, sino que si fuese preciso aferrarse a tus pies, porque sabemos que eres el mejor amo, eres el mejor dueño de nuestra vida. Gracias Señor porque has dado más de lo que hemos pedido. Has dado de tal manera que hoy agradecemos que has oído nuestras palabras y más que el oír nuestras palabras, has hecho conforme a tu voluntad, porque sabemos y reconocemos que muchas de nuestras peticiones son necias. Y te pedimos, Señor, que si en algún momento nuestras palabras son necias, Señor, por favor no las oigas, porque sabemos que tú eres un juez justo, un buen Padre. Tú eres quien está a favor de nosotros en la batalla. Hoy levantamos nuestras manos, levantamos nuestro ser hacia ti, porque tú sabemos que tú eres el Altísimo, tú eres el Elyon, el Altísimo. A Él buscamos día tras día. Señor, te damos gracias por este corto tiempo en el cual pudimos exaltar tu santo nombre y cada una de tus promesas, de todos tus prodigios que has hecho a favor de tu pueblo. Hoy te damos gracias, pero unas gracias reverentes, intensas, porque nos has llamado a ser parte de tu pueblo. Así es, Señor. Nos has llamado a ser parte de ese pueblo escogido de entre tantas naciones. Sabemos que somos pecadores, Señor, pero tú has abierto nuestros ojos para poder reconocer que solamente podríamos acudir a ti por los méritos de Cristo, que solo podemos acudir a ti por tu buena voluntad, porque a quién acudiré sino a ti, oh Jehová, a quién acudiré. Lo dice el salmista, por favor, guíame, por favor, ayúdame, aliéntame. Pero lo mayor para esta noche, Señor, es que sabemos que podemos acudir al que es tres veces santo, aquel ungido que se encarnó y habló para nosotros, a favor de nosotros. Y hoy podemos decir que aquel sacrificio máximo no hay uno igual. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en esta noche conectados, viendo esta transmisión, por mi hermano Alexander, por su familia, por nuestra iglesia en general,
por los pastores, por los hermanos que quizás nos saludamos. Te pido, Señor, que nos alientes a hablar con ellos, a animarlos. Te pido, Señor, que sigas obrando en mi familia como lo has hecho como hasta el momento, Señor. Porque sí reconozco que es de una manera excepcional, una manera especial. Gracias por tu pueblo, gracias por esa iglesia universal a la cual hasta el momento has sostenido y que la sostendrás hasta el último día. Todo esto lo podemos pedir en los méritos de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Redentor. Amén y amén. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues no queda ya más que decir. Recuerden que estamos el domingo desde las 7:30 de la mañana, nuestro hermano Héctor dirigiéndonos en oración. 8 de la mañana, escuela dominical. Seguimos. Bueno, este domingo hay un pastor invitado, ¿no? Vamos a ver de quién se trata, una sorpresa. Y 9 de la mañana, nuestro culto. Así que, mis hermanos, muchas gracias por la atención que nos prestaron en esta noche. A mi hermano Fiverr, otra vez, muchísimas gracias. Que se repita. Eso, Ojalá eso. esperamos que Sí, sí, sí. se vuelva a dar la oportunidad. Y bueno, mis hermanos, no siendo más, los dejamos en la gracia y compañía del Señor. Muy buenas noches. Mi hermano, mis hermanos, el Señor les bendiga. Buenas noches.